Recording is on. Bueno, perfecto, Darío. Gracias por contribuir a mi investigación sobre el mercado MICE. ¿Me querés decir tu nombre y el puesto en el que estás hoy en Pluralis? Sí, mi nombre es Darío Nanía y soy gerente de operaciones en Pluralis. Excelente. Pluralis Maíz. Yo siempre te conecto con Brasil. O sea, como que tu mercado siempre vos estás vendiendo Argentina en Brasil. Y bueno, como te comentaba, estoy haciendo una investigación de cómo esta nueva realidad a partir del dólar nuevo y de todo eso nos impacta con relación a nosotros como los mendocinos como destino del turismo MICE. Así que en eso me gustaría, no sé, escuchar si tenés algún tipo de opinión relacionado con cómo ha cambiado y posterior a eso hacerte unas preguntas puntuales sobre el destino. Sí, efectivamente, nosotros trabajamos especialmente, históricamente, el destino de Brasil, sobre todo, Brasil como país emisivo hacia los destinos que atendemos. Argentina es el más importante y también lo hacemos en países limítrofes. Y dentro de Argentina, Mendoza, ya hace 10 años más o menos, es uno de los dos destinos que más trabajamos. Uno de los destinos donde más brasileños recibimos. Buenos Aires es el otro. ¿Y fuera del país? ¿Y fuera del país? Suponete, ¿haces algo en Chile? ¿Haces algo en otros destinos? O sea, ¿llevas brasileros a Chile? Exactamente. Llevamos brasileños a Chile y a Uruguay. Ajá. En Chile, Santiago de Chile principalmente, pero tenemos mucho movimiento para Atacama, no tanto para la Patagonia chilena. Y en Uruguay siempre es o Montevideo o Punta del Este. Es más estacional. A veces cuando es entre noviembre y marzo más o menos es más Punta del Este, el resto del año es más con punto en Montevideo. Y volviendo a Argentina, Mendoza siempre fue, después de Buenos Aires, el país más requerido por el brasileño, la ciudad más requerida por el brasileño. Más aún que la Patagonia, más aún que Ushuaia, que Calafate. Y Siempre más hablas aún que Bariloche. de que vos trabajás grupos y eventos, o sea, es el Exactamente. segmento que trabajás vos. Siempre en el segmento que trabajamos nosotros, que son empresas que viajan por distintos motivos. Uno son grupos de incentivos o premiaciones, premian a los empleados, ya sea una automotriz, un laboratorio, una empresa de venta mayorista, lo que fuera, O a premia a sus empleados clientes, una cosa así. o a sus clientes, exactamente, llevan a sus clientes Perfecto. para un destino. Y la otra opción es cuando son congresos ya, congresos o convenciones. Convención de ventas Claro, por de supuesto. una empresa y ahí sí, lo organizan, inclusive se suma gente local y demás. Y te Y ahí hago proponemos los destinos y Mendoza siempre es muy interesante por las bodegas y por la gastronomía. bodegas y gastronomías como ganchos para el segmento MICE, que se llama. Bueno, y te hago una pregunta, ¿cuál es si te acordás, en los últimos años, el grupo más grande que hayas movido para cualquier destino? Para cualquier destino, bueno, el mes pasado tuvimos una convención de Bradesco, que Ah, es sí, uno de el los bancos banco. privados más importantes privados de Brasil, que fueron 400 personas en Santiago de Chile. Vos sabés que Que de lo hecho yo tuvimos, viajé para en el ello. 23 a Bradesco. Los tuvieron A Bradesco porque vino sí, vino por Aymara, me parece, ¿o no? puede ser. eh, Quizás un grupo un poco más chico, Sí, pero lindo. quizás un lindo grupo, sí. Y este Bradesco es casualmente uno que se iba a hacer antes de la pandemia, O ese que fue se iba a hacer, el que se nos canceló. que se canceló a último momento. eh,
y que cuando reflotó todo por unas decisiones empresariales que exceden siempre a la Agencia de Brasil o a nosotros, se pusieron con la cabeza, pusieron a Chile en la cabeza y ni abrieron competencia entre destinos. Dijeron, bueno, 2025 queremos que sea Santiago de Chile. Hicieron, bueno, Santiago de Chile es un destino muy competitivo con Mendoza, Sí. porque son muy parecidos. Son muy parecidos. A eso, Inclusive tiene una vamos ventaja a que entrar Mendoza hay, ahora. Vamos a entrar ok, a comparar un par de a destinos comparar destinos. y que Ok, me digas qué te parece a vos. Voy a compartir una dale. imagen donde hay tres destinos. Y en esa imagen que vos vas a ver, necesito que me digas en qué, o sea, que me digas en qué se parecen dos y uno diferente. Y en Dale. esto que me digas, bueno, estos dos destinos son parecidos en esto, en esto, en esto, y el diferente es parecido en esto. Siempre desde el punto de vista del organizador, ¿no? Así que Ok. esperame un segundo. Eh, ventana. Bueno, no sé si lo ves. Lo veo. Perfecto. Perfecto. En este caso, te, te pongo tres destinos internacionales. Uno que me dijiste que no manejás, que es Colombia. ¿Correcto? Pero sí Punta del Este y Mendoza, que son dos destinos. Entonces me gustaría De que los que hagas ese análisis, posiblemente hasta sin conocer Cartagena, pero ese análisis de decir, che, estos dos destinos son parecidos y el diferente es el otro, y decime vos como organizador, ¿por qué presentás un destino a tus clientes y por qué no a otros? Ok. Eh, Cartagena, si bien no lo trabajamos, lo tengo bastante en mente porque es un destino que compite contra los destinos que nosotros solemos presentar en las licitaciones que hacemos. ¿Ok? Desde Brasil, siempre que abre una licitación, piden varios destinos y Cartagena siempre es uno porque es grande, porque tiene cierta estructura hotelera respetable, digamos, en cuanto a hoteles de cadena o de buena cantidad de habitaciones, inclusive creo que tiene all inclusive, entonces suele ser competitivo en comparación con los otros hoteles, con los otros destinos, perdón. Ajá. Eh, Mendoza y Punta del Este, que son los que más trabajamos, tienen algo en común que es la capacidad hotelera, o sea, de tener hoteles que tienen más de 200 habitaciones. Como es el caso de, por ejemplo, en Punta del Este que tenés el Enjoy, que tiene más de 200, y el Hotel Solanas, que tiene más de 200 habitaciones, tiene como 500. Y Mendoza hay 4 o 5 hoteles que tienen más o menos 200 habitaciones, los principales menos, pero muy poquito menos, y hay ¿cómo se llama? El Hilton que tiene más de 200 Sí, habitaciones. pero ahí, Entonces, pero en cuanto a capacidad hotelera, los dos pueden estar sumamente parecidos y a la par en cuanto a posibilidad de atender un evento grande como los que solemos tener de 300, 400 personas. Los dos también son parecidos en que tienen buena cantidad de bodegas y buena gastronomía. ajá, Mendoza obviamente ni se compara porque tiene miles de bodegas, en cambio Punta del Este tiene solo dos, ajá. pero tenés el producto bodegas. ¿Tá? Entonces, Ah, lo los dos, encontrás al producto bodegas en Punta del Este. O sea, eh, exacto, exacto. Un día, en Mendoza puedo tener un día de City Tour, en Punta puedo tener un día de City Tour, en Mendoza puedo tener un día full day de bodegas y en Punta del Este puedo tener un día full day de bodegas. Obviamente en Mendoza tengo para recontra elegir de distintos estilos, boutique, más grande, más chico. sí, Punta del Este tenés Garzón y Viña Eden. Y después, si quiero ir un poquito más lejos, tengo algunas más cerca de la zona de Montevideo, como Bouza y como Pisorno, Espinoglio y Juanico. Creo que son 4 en Montevideo. Mendoza, enorme la cantidad de opciones que hay. claro. Y te hago una Mendoza tiene... consulta en eso, que vos me sorprende lo que me decís de Punta, como que puede llegar a ser un destino relacionado con el vino, porque aparte tiene playas. Entonces, las atracciones definen, o sea, es lo más importante a la hora de elegir un destino. ¿Cómo lo elige tu cliente ese destino? ¿Y cómo estamos
relacionados con el precio, con este nuevo dólar? ¿Cómo lo ves? Eh, sí, el destino es, la atracción que tenga es muy importante a la hora de definir estos grupos que nosotros tenemos, eh, porque siempre suelen ser grupos de un mínimo de 4 noches. Ajá, Preferentemente 4 noches. 4 es el promedio, hay algunos de 3, algunos de 5 noches. Entonces necesito tener 2 días por lo menos de actividades, salvo que sean grupos que vienen solo por trabajo. Ahí se simplifica un poco porque se hace un poco más de foco más en la gastronomía y en el servicio de hotelería, claro. de hospedaje, porque no tienen tanta actividad. Eh, y en cuanto a precio, Mendoza para mí sigue siendo competitivo, obviamente con cómo está la situación del dólar y cómo fue la disparada de los precios en pesos con el último salto inflacionario grande, que fue casi el 30% con el cambio de gobierno, eh, productos que nosotros vendíamos quizás a 40, 50 dólares, hoy se venden a 80, 90 dólares. Ahí es como que se duplicaron los precios en Mendoza y en el resto del país. Entonces, Punta del Este, que antes era un destino mucho más caro que Montevideo, que Mendoza, hoy está más a la par, digamos. Entonces, eh, ya no está tan privativo Punta del Este en comparación con otros destinos. Que siempre, sobre todo para el argentino, pero para el brasileño también, siempre Uruguay fue un destino caro. Entonces, hoy vos podríamos decir que Mendoza podría estar entre los destinos caros. Mendoza puede estar entre los destinos caros, eh, pero no tan caro como otros destinos. O sea, sigue competitivo en comparación con lo que es la Patagonia, que son Ushuaia y Patagonia es Calafate. carísimo. Claro, yo lo pienso siempre de la óptica del brasilero, ¿ok? No tanto del argentino, pero pensado desde el turismo receptivo que recibimos de Brasil. Si yo hago un esquema de tarifas, yo mando una propuesta de Buenos Aires, Mendoza, Ushuaia y Calafate. Si Buenos Aires sale 10, Mendoza sale 13 y Ushuaia y Calafate sale 18, 20. Más o Claro. menos ese sería la escala. Pero Mendoza se pueden hacer cosas muy competitivas, con casi llegando al precio de Buenos Aires, porque la verdad que la- la hotelería no es tan cara y bueno, las comidas sí son igual que en Buenos Aires, no hay mucha diferencia. Y Y tenés comida. te hago una consulta. Vos presentás la propuesta, decís, che, bueno, tenés Punta, Mendoza, tenés Santiago, suponete. Eh, Cuando ya te toca a vos vender Mendoza con relación a Punta del Este, suponete que estamos hablando ahora, es un destino que genera, no sé, viste ese efecto a veces como estoy comprando un Mercedes-Benz, o sea, es algo aspiracional. ¿Tenemos algún tipo de consumo psicológico o la gente lo toma, es lo mismo llegar a Mendoza, es algo de calidad, igual que Punta del Este? ¿Cómo lo pensarías vos desde el punto de vista del brasilero que dice qué destino elegir? Para mí es un destino muy interesante y muy fácil de vender para el brasileño, porque está muy en la mente del brasileño como un destino que tiene lindos paisajes y que tiene enorme cantidad de bodegas y vino. El vino como producto para el brasileño es un producto, es algo muy llamativo y muy interesante siempre, ¿ok? Inclusive pasa que cuando te piden Buenos Aires, piden bodegas, ¿ok? Entonces, no tengo bodegas en Buenos Aires. Mira, Tengo Mendoza que tiene vino. Entonces, el vino como producto vende y atrae un montón al brasileño. Mismo por tema, mismo para gente que ya haya ido a Mendoza, no tienen problema en volver. Quizás si alguien que ya fue a Buenos Aires te dice, no, yo ya conozco Buenos Aires. En cambio, Mendoza no. Mendoza, el vino es algo que interesa mucho. como que permite la repetición del destino en diferentes Exacto, opciones de consumo, a diferencia exacto, de Buenos Aires. Mirá, está muy bueno. exacto. Está bueno. Exacto, y para mí pasa algo que es lo que pasaba hace unos 15 años con Bariloche, por ejemplo. Bariloche era un destino tan conocido por el brasileño y tan buscado por el brasileño
que se le llega a decir Brasiloche, ¿te acordás? Claro, en Bariloche. A nosotros nos cayó mucho lo que es el destino de Bariloche para grupos, quedó mucho sobre todo para individuales, las familias que siguen yendo para esquiar, pero muy pocos grupos tenemos en Bariloche y Y no te lo así olvides. como bajó, exactamente ese flujo que cayó para Bariloche subió para Mendoza, eso de 10 años para esta parte. Y ahora se mantiene estable, no es que hay más demanda, pero se mantiene estable. Ahí Para mí va. es el destino, los destinos más importantes para el brasileño. Bueno, mira, vamos a ver otra filmina. Le digo filmina, esto es muy de mi época, pero Está muy bien. a ver si esta ya la sacamos. Vamos con... A ver, bueno, acá te pongo 3 destinos nacionales. No sé si se ve. Buenísimo. Se ve. Bueno, me dijiste que Buenos Aires y Mendoza son 2 destinos que utilizás. Posiblemente Salta no. Salta tiene un Sheraton y tiene algo, tiene como para recibir a 400 personas con el Sheraton y el Alejandro I, posiblemente. ¿O era el Alejandro I que Sí. estaba ahí? No sé si... Sí, correcto. Y es un destino relacionado con el vino. No sé si, ¿cómo lo ves vos en una Ahí competencia? me, ahí me parece una buena comparación interesante por Mendoza con Salta, porque tenés oportunidades y tenés amenazas, como se le suele decir, pero Mendoza por ahora siempre va a seguir ganando. ¿Por qué? Salta es un producto que trató de posicionarse, sobre todo para el mercado brasileño, inclusive con vuelos directos, con promociones y demás. Hace varios años que viene tratando y no logra llegar ni a los talones a lo que logró Mendoza en cuanto a turismo receptivo. Ajá. ¿Por qué? Porque en Mendoza yo puedo organizar un full day a Mendoza o hasta un half day con la mejor bodega a 45 minutos del hotel y volver. En cambio, en Salta, para aprovechar Salta realmente, yo necesito tomarme un día entero, Irte salir lejos. a salir a las 8 de la mañana y volver muerto de cansancio a las 9 de la noche. Ah, ¿Ok? mirá. Entonces, para hacer un lindo itinerario, aprovechar Salta, salvo la ciudad que sí, que me muevo fácilmente. eh, hay lindos viñedos en la zona de Cafayate, que ahí también salgo a las 7:30, 8 de la mañana y vuelo tardísimo. Entonces es un destino que siempre nos costó mucho con Brasil. Inclusive hemos tenido visitas técnicas, fan tour. Les maravilla el destino, pero dicen, no, no puedo ser, Claro, no puedo tener, no puedo tener un grupo viajando todo el día. la dinámica que les complica, o sea, para un grupo de incentivo, esa dinámica de irse a tan lejos a una bodega, no, es como que la practicidad, por decir, la practicidad del destino de Mendoza por la cantidad de productos que tiene. Exactamente. Y además esas distancias hacen que sean una distancia insalvable en esa competencia. Salta siempre va a tener el Cerro Siete Colores de Jujuy a la distancia que la tiene, o Claro, Cafayate a 4 horas, no o es sea, inversión es algo tampoco. incorregible, tal cual, no es Claro. inversión. No es inversión. Lo único que sí, en Cafayate trataron de desarrollar algo, estaban haciendo un centro de convenciones enorme, que no sé si lo han terminado, pero también los hoteles son hoteles muy chiquitos, Claro. no tienen vuelo, no tenés vuelo directo obviamente a Cafayate, es lejos de Salta, entonces le falta años y años, años para lograr algo que pueda competirle a Mendoza en cuanto a turismo de reuniones. Excelente, bueno, es bueno saber. Y te hago una consulta, ya que el último destino que te comparo con Mendoza, que está vinculado a la vitivinicultura, tiene muy buenas marcas y no sé cómo está en precios, con Santiago de Chile. Es valorado por es valorado por el cliente chileno, por el cliente brasilero Santiago como destino para turismo de reuniones, competimos ahí, pasa de Sí, presentar propuestas también con Santiago. sí, Santiago debe ser el destino que más le compite a Mendoza. Eh,
En cuanto a temporadas, manejan las mismas temporadas que Mendoza, el clima es muy parecido, la estructura hotelera es muy parecida, inclusive superior, un poco superior porque tiene más hoteles, Claro, obvio. muchos más hoteles de cadena, más hoteles 5 estrellas. También tengo bodegas, al igual que Mendoza, tengo bodegas lindas a 45 minutos Claro. y otras también lindas a 1 hora y pico, como es en el Valle Duco en comparación con Mendoza. Y tiene una ventaja adicional Mendoza para mí, que es que tiene la montaña a 1 hora. Santiago Cosa lo tiene más que lejos. la montaña me refiero a montaña para hacer actividades de nieve. Claro. ¿Ok? Mendoza sí, Mendoza también tengo la montaña a 1 hora, pero en lo que es más paisajístico. No Santiago tengo. tiene nieve más cerca, me decís. Santiago tiene el Valle Nevado a 1 hora y pico. Y es un producto Tenés más que... Es un producto, es un full day de nieve a 1 hora de la ciudad. Full day de nieve con esquí, con actividades en la nieve, con... O sea que Santiago puede llegar a tener una ventaja, no sé cómo está en precios, ¿sí? Cuando vos presentás un proyecto de llevar 400 personas a Santiago, llevar 400 personas a Mendoza, tenés más atracciones para presentar. Claro, se le suma esa, que no es fácil para grupos grandes, es más para grupos chicos. Para grupos grandes, a lo mejor llevar 400 personas a la montaña a esquiar, tratamos de no hacerlo, pero para cualquier otro grupo de 50, 100 personas, sí. En Mendoza tengo bodegas, en Chile tengo bodegas, pero en Mendoza no tengo un día de esquí. En Mendoza ciudad, ¿no? No tengo un día de esquí. En cambio, en Santiago sí, inclusive tengo varios centros. Tengo Valle Nevado, tengo eh, Portillo, que está un poquito más lejos, ya es Sí, más de 2 horas, pero está ahí. está Está ahí. mucho Tengo más cerca. exacto, hay un parque que se llama Farellones, que es un parque es más o menos parecido a lo que es Piedras Blancas en Bariloche, que es donde tenés juegos para hacer en la nieve. Después hay otro que se llama La Parva. Hay varios centros de esquí muy cerquita de Santiago. Eso es algo que enriquece a la ciudad en comparación con Mendoza. Ajá. Y si vos presentás el proyecto Santiago y presentás el proyecto Mendoza en valores, Es ¿parecidos? ¿Estamos bastante parecido. competitivos ahí? No, bastante parecido. Ajá. Bastante parecido. Tal vez un poco más barato algunos hoteles del mismo nivel de Mendoza. O sea, un Hyatt Mendoza, por Sí. ejemplo, está bastante más caro que un Hyatt de Santiago, por ejemplo. Yo creo que Hyatt de Santiago debe estar un sí, 15 o 20% abajo en tarifa, sí, lo yo que es la creo que el hotelería. problema que tenemos en Mendoza con relación a Hyatt, que es un reproducto para los brasileros, que es una marca súper posicionada, a veces Sí, que es un par Hyatt, que es el segmento de lujo de Hyatt. Y si lo claro. comparás con el Hyatt común o con el Hyatt Place, que están más tirando a 5 estrellas, la comparación es un poco injusta, pero bueno, sí, puede ser que sea percibido de esa manera por el cliente final, porque vos decís, al final es Hyatt. Tal cual, tal cual. Tiene mucho que ver eso. Tiene mucho que ver eso. Pero si lo pienso como presupuesto total, no va a depender mucho de qué producto se elija. Entonces, tal vez tengo una que me sale más barato Mendoza y otra que me sale más barato Santiago. Depende de cómo arme el itinerario. Claro. Pero son muy parejos en cuanto a precio en términos generales. Bueno, Darío, es todo lo que te voy a consultar. La verdad es que me has dado bastantes ideas para trabajar en esta investigación, así que paso a cortar la grabación. Espero que haya salido todo bien. De tu Bueno, gracias por hacerme participar.